Hola, aquí vamos a empezar a trabajar ahora el eje temático número 2. Los temas que vamos a trabajar aquí tienen que ver con los alcances del perfil de los graduados y graduadas de Ciencias de la Educación en la educación a distancia. La propuesta tiene que ver con 3 bloques conceptuales, que son la gestión de la educación a distancia, por un lado, la asesoría pedagógica en educación a distancia, por otro, y la docencia en la educación a distancia. Lo que interesa aquí es trabajar cómo tomar decisiones acerca de esta modalidad en la universidad. Poder situarnos como profesionales de ciencias de la educación en el intercambio con los otros actores que integran la universidad. ¿Serán estudiantes? En este caso es como en la docencia. También vamos a gestionar la enseñanza. Pero hay otros actores institucionales que son fundamentales para la gestión de la educación a distancia, como pueden ser no docentes, como pueden ser otras instituciones que se relacionan con la universidad. Y también porque tenemos que tener en cuenta cómo puede organizarse la institución de acuerdo a las características de ese proyecto educativo. Y entonces ahí vamos a trabajar la organización institucional en relación a la modalidad. Y por otro lado, al estar en una universidad no podemos dejar de lado las normativas vigentes. Entonces también vamos a insertarnos en este tema que será, analizar distintas situaciones de proyectos educativos y en cómo esos proyectos educativos se tienen que gestionar de acuerdo a las normativas vigentes, que pueden ser normativas vigentes nacionales, pero también las institucionales. Y si la propuesta es de grado, qué características puede tener, o si es de posgrado, qué características tendrá también. El otro bloque temático que vamos a trabajar en este eje 2 es la asesoría pedagógica. Un asesor o una asesora pedagógica que actúa como integrante de un equipo de trabajo de educación a distancia en una universidad pública argentina va a tener que actuar en diferentes campos. Y esos campos pueden ser el político educativo, porque cada propuesta que se diseña, que se desarrolla, tiene una perspectiva, tiene un posicionamiento político educativo. También hay que tener en cuenta los aspectos académicos institucionales para poder asesorar pedagógicamente y, por supuesto, el más específico, que es el pedagógico curricular. O sea, estos campos simplemente los nombramos a los efectos de estudio, pero estos 3 campos se cruzan en el accionar de la asesoría pedagógica de manera inseparable. Entonces, ¿cómo me sitúo desde lo político educativo, cómo me sitúo desde lo académico institucional y cómo me sitúo desde lo pedagógico curricular para trabajar con un otro indefectiblemente? El asesoramiento pedagógico no se puede desarrollar en la soledad, implica necesariamente un trabajo de equipo, implica necesariamente un trabajar con otro y específicamente en este caso, con características muy especiales, más que especiales, diferentes, que tenemos que tener en cuenta cuando nos referimos a la educación a distancia en la universidad. El tercer bloque temático que trabajamos en este eje 2 es la docencia. La docencia en la educación a distancia en la universidad. Hablar de la docencia, hablar del docente en la educación a distancia implica tener en cuenta que un docente planifica la enseñanza, va a diseñar las experiencias de aprendizaje y para ello tenemos que tener en cuenta distintos aspectos. Tenemos que tener en cuenta lo disciplinar, tenemos que tener en cuenta obviamente lo pedagógico. También hoy día para este tipo de experiencia tenemos que tener en cuenta lo tecnológico, pero no por lo tecnológico en sí mismo, sino lo tecnológico vinculado con los aspectos pedagógicos y también el carácter de investigador e innovador en el profesor. Por otro lado, trabajaríamos con la otra dimensión del docente como tutor. Y acá vamos a ver distintas funciones tutoriales que pueden ir desde lo académico-pedagógico a características de orientación social, de orientación tecnológica y también las características de investigación desde las funciones tutoriales. Todos estos aspectos no es la primera vez que ustedes lo trabajan, lo vienen trabajando desde las primeras materias de primer año de esta carrera. Lo que vamos a hacer aquí es
reflexionar sobre cada uno de estos aspectos específicamente para el contexto de la educación a distancia y específicamente para la educación a distancia en la universidad. Por lo tanto, también se va a entrecruzar con los otros temas que hemos trabajado en este eje, porque también vamos a hacer asesoramiento pedagógico. Cuando estamos haciendo docencia también estamos pensando la propuesta educativa, cómo sentarme a trabajar con el otro como equipo de trabajo, cómo me relaciono con el otro, con aquellos que tienen las otras funciones de la propuesta educativa a distancia. Y también estamos permanentemente tomando decisiones, y ahí es donde interviene justamente lo que decía en un principio de este eje temático, que es la gestión de la educación a distancia, a manera de integración, pero también de recuperación de todo el recorrido que ustedes han hecho a lo largo de la carrera, porque justamente este eje temático de lo que se trata es de los alcances del perfil profesional del graduado o graduada de Ciencias de la Educación en propuestas de educación a distancia.